Hoy vamos a meternos en un tema fascinante. Ese mundo interior del bebé antes de nacer, que a veces pensamos que es como nada. No, silencio. Sí, totalmente. Una especie de limbo pasivo. Exacto. Pero, ¿y si no es así? Hay historias que, ¡buah!, te dejan pensando. Como la de Susie, una niña de 3 añitos que describió cómo era estar en el útero. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Pues dijo que era oscuro y lleno, como un gran tazón de agua. Y lo más curioso es que añadió que no veía, pero sí oía y sentía. ¡Ostras! 3 años. ¿Fantasía o un eco de algo real? Ahí está la clave. ¿Es el feto una hoja en blanco, esperando a nacer para empezar a vivir? ¿O ya es un ser sensible, que percibe, que siente, que incluso aprende ahí dentro? Es la gran pregunta que ha cambiado muchas cosas en psicología perinatal. Pues de eso vamos a hablar hoy. De esa posibilidad real de conectar con el bebé durante el embarazo. Nos vamos a basar mucho en el libro El vínculo afectivo con el niño que va a nacer, del Dr. Thomas Berney y Pamela Weintraub. Un clásico en este campo, la verdad. Sí, la idea es desgranar un poco qué dice sobre esa conciencia prenatal, cómo le afecta al bebé, lo que vive la madre y el padre, ojo, y bueno, qué podemos hacer, qué proponen ellos para fomentar ese vínculo tan temprano. Genial, pues vamos a ello. Venga, empecemos por el principio. Esa idea de la conciencia temprana. ¿De dónde sale todo esto? Porque choca un poco con lo que se pensaba antes, ¿no? Pues sí, choca bastante. Bernie cuenta que mucho le vino de su propia práctica clínica, como psicoterapeuta. Ajá. Notaba que algunos pacientes, así como de forma espontánea en terapia, parecían, no sé cómo decir, acceder a recuerdos muy tempranos, a veces del nacimiento o incluso de antes. Prenatales. ¿En serio? Sí, o al menos eso parecían. Y claro, esto iba totalmente en contra de la idea académica de que la memoria importante, la que cuenta, no empieza hasta los 2 o 3 años. Hombre, claro. Es un cambio radical. Totalmente. Él menciona un caso, el de un tal Paul, que recordaba detalles de su primera cuna. Decía que era blanca y prestada. ¿Y? Pues que en las fotos familiares salía otra cuna, una celeste que le compraron después. Y el detalle de la blanca prestada solo lo pudo confirmar su madre. Nadie más lo sabía. Qué fuerte. Eso te hace dudar, ¿eh? Exacto. A Bernie le hizo replantearse todo el paradigma. Porque la visión tradicional era esa, el bebé, una especie de receptor pasivo hasta que nace. Y la personalidad ya mucho más tarde. Primero se decía que a los 2 o 3 años, luego se empezó a hablar del bonding, del vínculo justo después de nacer. Eso es. Pero la psicología pre y perinatal, que es este campo, sugiere, y cada vez con más estudios, que las capacidades sensoriales y de aprendizaje son muchísimo más tempranas. ¿Desde cuándo, más o menos? Pues mira, ya sobre los 4 meses de gestación, el tacto y el gusto están sorprendentemente activos. El feto reacciona si le tocas los labios, traga líquido amniótico, distingue sabores, hace muecas si es amargo. Ya con 4 meses. Sí, sí. Incluso parece que percibe la luz. Si pones una luz muy brillante en la barriga de la madre, a veces intenta como protegerse los ojos. Increíble. Pero creo que lo del oído es lo más revelador puede ser. Sin duda, hacia los 5 meses el oído ya está bastante desarrollado. No solo oye, sino que reacciona. Si hay un ruido fuerte, a veces se tapa los oídos con las manos. Lo han visto en ecografías. O sea que oye y reacciona. Pero lo crucial, lo verdaderamente fascinante, no es solo la reacción, es que hay pruebas de aprendizaje. Aprendizaje dentro del útero. Exacto. Los estudios de Anthony de Casper son clave aquí. Demostró cosas alucinantes. Cuenta, cuenta. Pues vio que los recién nacidos no solo preferían escuchar la voz de su madre frente a la de otras mujeres. Bueno, eso parece lógico, ¿no? La oye todo el tiempo. Sí, pero es que también reconocían patrones específicos. Por ejemplo, un cuento que la madre les había leído en voz alta repetidamente durante las últimas semanas de embarazo. ¿Reconocían el cuento? Sí. Les daban a elegir qué escuchar chupando un chupete especial y elegían escuchar el cuento familiar frente a uno nuevo. Eso implica memoria. Implica que estaban aprendiendo activamente antes de nacer. Ostras, eso sí que es un cambio de chip. No es solo sentir, es procesar, recordar. Exacto. Es una capacidad cognitiva temprana. Y tenemos, base neurológica para esto. ¿El cerebro está ya preparado tan pronto?
Pues el libro menciona investigaciones, como las de Dominics Púrpura, sobre el desarrollo del cerebro. Y señalan que entre la semana 28 y la 32, más o menos, las estructuras básicas para una conciencia rudimentaria y para el aprendizaje, como la corteza cerebral, ya están bastante desarrolladas. ¿Vale? Además, se observan ciclos de sueño y vigilia, e incluso patrones de ondas cerebrales que en adultos asociamos con soñar. Que sueñan en el útero. Bueno, no sabemos qué sueñan, claro, pero la actividad cerebral sugiere algo parecido a fases REM. Todo esto apunta a que hay una vida interior, una experiencia subjetiva mucho más rica de lo que imaginábamos. Claro. Y si el bebé percibe, aprende, siente, la siguiente pregunta es Bien. inevitable. ¿Cuánto le afecta lo que vive su madre? Lo que siente ella. Pamela Weintraub, la coautora, cuenta su propia experiencia, ¿no? Sí, ella comparte que notó diferencias claras entre sus dos hijos. Uno nació después de un embarazo más tenso y era como más sensible, más exaltado, dice ella. El otro, tras un embarazo más tranquilo, era más calmado, más intrépido. Y ella lo relaciona directamente. Sí, y el libro explora cómo esa conexión madre-bebé funciona en varios niveles. A ver, Primero está el nivel fisiológico, el más directo. Las hormonas de la madre, sobre todo las del estrés, como la adrenalina, la noradrenalina, cruzan la placenta. o sea que si la madre está estresada, el bebé también. El bebé está expuesto a ese mismo baño químico, sí. Si es un estrés puntual, bueno. Pero si es un estrés crónico, muy intenso y prolongado, el libro cita estudios que lo correlacionan. Ojo, correlación, no siempre causalidad directa, ¿eh? Vale, importante matiz. Ujú. Pues lo correlacionan con más riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, o bebés que luego son más irritables, más hiperactivos. Incluso los hábitos de sueño de la madre pueden influir en los patrones del bebé. Hay un estudio curioso que citan. ¿Cuál? Uno de Emil Reynolds. A unas madres les dijeron, falsamente, que el corazón de su bebé había dejado de latir. Qué horror. Sí, un experimento un poco, bueno. Pero vieron en ecografías cómo los bebés se agitaban muchísimo justo cuando la madre recibía la noticia y se asustaba. Reaccionaban a su miedo. ¡Wow! Vale, nivel fisiológico entendido. ¿Y más allá de las hormonas? Luego está el nivel conductual. El bebé percibe las acciones de la madre, si le toca la barriga, si le habla, si canta, si baila, y reacciona. Se puede crear una especie de diálogo temprano. El libro cuenta un experimento de Michelle Clemens, donde el padre gritó cerca del vientre y al bebé dio una patada fuerte. O sea que interactúa con el exterior a través de la madre. Exacto. Y luego está el nivel psicológico, quizás el más sutil, pero potente. ¿A qué se refiere? Pues el libro defiende que el bebé capta los sentimientos profundos de la madre hacia él, el amor, la aceptación, pero también la ambivalencia o incluso el rechazo, aunque no se digan en voz alta. Uf, eso es intenso. ¿Hay base para afirmar algo así? Citan un estudio que comparó a mujeres que deseaban mucho a su bebé con otras que, por distintas circunstancias, no lo deseaban o tenían sentimientos muy encontrados. Y observaron diferencias. ¿En qué? En los embarazos de las madres que no deseaban al bebé, había más complicaciones y los niños, al nacer, tendían a tener más bajo peso o presentaban más problemas iniciales, más irritabilidad o dificultades. O sea que el ambiente emocional que rodea al bebé es tan importante como el físico. Eso sugiere el libro, sí, que crear un entorno emocional de bienvenida, de aceptación, es fundamental. Y aquí, claro, entra de lleno el papel del padre o la pareja. Claro, no es solo cosa de la madre. Para nada. El padre puede ser un apoyo crucial para la madre, ayudando a reducir su estrés, pero también puede empezar a construir su propio vínculo directo con el bebé, hablándole, tocando la barriga. Muchas de las técnicas que propone el libro son para hacer en pareja. Es cosa de dos, o de la familia que sea. Entendido. Y hablando de entornos, el libro también le da mucha caña al momento del nacimiento. Dice que cómo nacemos puede tener efectos duraderos. ¿Es así? Sí, aborda esa idea, que es compleja y a veces genera debate, claro. Me imagino. Menciona investigaciones que sugieren posibles relaciones entre nacimientos difíciles, partos muy largos, traumáticos, con mucha intervención, uso de ciertos fármacos como piáceos o barbitúricos,
y una mayor vulnerabilidad a ciertos problemas después. ¿Problemas de qué tipo? Pues dificultades emocionales, problemas de adaptación. Incluso citan un estudio de Bertil Jacobson que hablaba de una posible mayor susceptibilidad a la adicción en la vida adulta relacionada con la exposición a ciertos analgésicos en el parto. Son afirmaciones potentes, pero supongo que difíciles de demostrar al 100%, ¿no? Causalidad directa es complicado ahí. Efectivamente, es crucial entender que son correlaciones, asociaciones estadísticas. La causalidad directa es muy difícil de establecer. Hay 1000 factores en la vida de una persona. El libro las presenta más como líneas de investigación, como una llamada a reflexionar sobre la importancia de esa primera gran transición que es nacer. Vale. Y también se mete en el tema de la memoria del nacimiento. Cita trabajos como los de David Chamberlain, que recopiló muchísimos relatos de pacientes, a menudo bajo hipnosis, eso sí. Ajá, la hipnosis. Ahí siempre está la duda, ¿no? ¿Cuánto es recuerdo real, cuánto es fantasía, cuánto es sugestión? Exacto, esa es la gran limitación metodológica. Y el libro lo reconoce. ¿Son recuerdos literales de lo que pasó, de quién estaba allí, de qué dijeron? ¿O son más bien improntas emocionales, sensaciones, una memoria más corporal, más implícita? Claro. La cuestión importante que plantea esto, más allá de si el recuerdo es una foto exacta, es que esa experiencia del nacimiento es tremendamente intensa y es muy probable que deje una huella profunda. ¿Tiene sentido? Y de ahí viene la recomendación práctica del libro. Intentar planificar un nacimiento lo más respetado y positivo posible. Buscar un entorno tranquilo, con apoyo emocional, donde la madre se sienta segura. Minimizar las intervenciones médicas que no sean estrictamente necesarias y favorecer el contacto inmediato piel con piel. Como la anécdota esa del pediatra que cuentan. Esa es genial. Un bebé muy enfermo en la incubadora, lleno de tubos, luces, ruidos, y no mejoraba. Y el pediatra, desesperado, lo desconectó de casi todo, lo cogió en brazos y simplemente lo meció en silencio. Y el bebé empezó a mejorar. Increíble. A veces lo más simple. Apunta a esa necesidad básica de calma, de contacto humano, de conexión. Entendido. O sea, no es tanto obsesionarse con recordar el parto, sino cuidar la experiencia global. Vale. Y si esa primera experiencia es importante, y lo que vive el bebé antes también, ¿qué podemos hacer nosotros, los padres, durante el embarazo? Aquí es donde entra la parte más práctica del libro, ¿no? El sistema de armonización intrauterina lo llaman. Correcto. Proponen un programa, sí, con ejercicios y técnicas concretas a lo largo de los 9 meses, pero insisten mucho en que el objetivo no es fabricar superbebés. Menos mal, ya bastante presión ahí. Exacto. No se trata de eso, ni de añadir estrés. Al contrario, busca reducir el estrés de los padres y, sobre todo, fomentar esa conexión amorosa con el bebé que va a llegar. ¿Y cómo? Estimulando sus sentidos, básicamente. Aprovechando eso que ya sabemos, que, oye, que siente el tacto, que percibe el estado emocional de la madre. Se trata de sintonizar con él, de comunicarle que es bienvenido, que es querido. ¿Qué tipo de cosas proponen? Recuerdo que hablaban mucho de música. ¡Viva Vivaldi!, decían. Sí, la música es uno de los pilares. Sugieren especialmente música barroca, como Vivaldi, Mozart. ¿Por qué esa en concreto? Pues la razón que dan es curiosa. Dicen que el tempo de muchas piezas barrocas, que suele rondar las 60-70 pulsaciones por minuto, es muy parecido al ritmo del corazón de la madre en reposo. Anda, claro. Y ese es un sonido constante y tranquilizador para el feto. Es como su banda sonora habitual. Creen que este tipo de música puede inducir ondas alfa en el cerebro que se asocian a un estado de relajación alerta. Interesante. ¿Y lo comparan con otros tipos de música? Sí, lo contrastan con música muy estridente o caótica, como el rock duro. Cuentan una anécdota un poco heavy, Sí. de una técnico de sonido embarazada que estaba grabando a un grupo de rock a todo volumen. Y el bebé empezó a dar unas patadas tan bestias que le rompió una costilla a la madre. No me digas. Jo, pues sí que importa el tipo de sonido, parece. Mejor Vivaldi, sí. Hombre, parece más recomendable, ¿no? Vale, música barroca. ¿Qué más? Pues mucho énfasis en la comunicación directa, algo tan simple como hablarle al bebé. Hablarle a la barriga. Sí, regularmente. Contarle cosas, decirle que le quieres. También leerle cuentos en voz alta, cantarle canciones suaves, nanas.
Son formas de hacerle sentir tu presencia, de que reconozca tu voz, de crear familiaridad y seguridad. Tiene lógica. Es crear un ambiente sonoro agradable y familiar. Exacto. Y luego, el tacto. Fundamental. Se basan en toda la investigación que demuestra los beneficios enormes del contacto físico y el masaje, tanto en animales como en bebés humanos, prematuros o a término. Lo de los monos dejarlo, ¿no? ¿Y los masajes a bebés? Eso es, pues proponen ejercicios de masaje suave en el vientre, caricias rítmicas o incluso jugar a través del tacto. Si el bebé da una patadita en un sitio, responder con una suave presión ahí. Como un diálogo. Un diálogo a través de la piel. Suena bonito. Lo es. Es muy intuitivo en realidad. Hablarle, tocarle, cantarle, son cosas que muchos padres hacen espontáneamente. El libro lo que hace es darle una estructura, un porqué, y animar a hacerlo de forma consciente. Vale. ¿Y hay algo más aparte de estimular al bebé? Sí, también incluye herramientas para los propios padres, para que conecten con sus propios sentimientos sobre el embarazo, sobre la paternidad, maternidad, y a través de eso conecten mejor con el bebé. ¿Cómo qué? Pues sugieren cosas como llevar un diario del embarazo, dibujar, pintar mandalas o incluso jugar con arcilla. Son formas de expresión más del hemisferio derecho, más creativas, que ayudan a procesar emociones. Entiendo. Para conectar con uno mismo primero. Eso es. Y, muy importante, técnicas de relajación y visualización. Relajación para la madre, sobre todo. Por lo del estrés que decíamos. Sí, principalmente. Proponen la relajación progresiva, esta de tensar y soltar grupos musculares para liberar tensión física, precisamente para contrarrestar los efectos fisiológicos del estrés. ¿Y visualizaciones? ¿Para qué? Pues visualizaciones guiadas para conectar emocionalmente con el bebé, imaginarlo dentro, enviarle pensamientos de amor, de bienvenida, o también para prepararse mentalmente para el parto, visualizándolo como una experiencia positiva. Mencionan una imagen muy bonita, la de la flor que se abre. Ah, qué bien. Entonces, el paquete completo busca crear un ambiente interno y externo. De calma, de conexión, de bienvenida. Ese es el corazón de la propuesta. Reducir el estrés de los padres, que sabemos que llega al bebé, estimular suavemente al niño, aprovechando esas capacidades sensoriales que ya tiene, y sobre todo, fortalecer ese vínculo afectivo desde el minuto cero. Bueno, desde antes del minuto cero. La idea es sentar unas bases de seguridad, de confianza, de comunicación, que luego continuarán después del nacimiento. Es vivir el embarazo no como una espera pasiva, sino como el comienzo consciente y activo de una relación. Como dicen ellos, que sea el comienzo tranquilo, confiado y jubiloso de una nueva relación. Qué bonito final. O sea que, resumiendo mucho, el mensaje clave de Bernie y Weintraub es que la conexión con nuestros hijos no empieza con el primer abrazo fuera del útero. Exacto. Empieza mucho antes. En un periodo que creíamos silencioso, pero que en realidad está lleno de sensibilidad, de desarrollo, de relación. Y los padres, ambos, tenemos ahí un papel activo, una oportunidad real de nutrir ese comienzo de vida. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo en lo que pensar después de escuchar todo esto. A ver. Pues si aceptamos esta idea que presenta el libro, esta sensibilidad tan temprana, esta capacidad de aprendizaje y de sentir, incluso antes de nacer, ¿cómo podrían nuestras propias experiencias iniciales, esas vividas en el útero, el parto, los primeros momentos, de las que quizá no tenemos ni un recuerdo consciente, ni una imagen clara, cómo podrían seguir influyendo de formas sutiles en quienes somos hoy? Uf. En nuestra forma de sentirnos en el mundo, de relacionarnos con los demás, en nuestras seguridades o inseguridades. Es una pregunta que, como mínimo, invita a mirar nuestro propio origen con otros ojos, ¿no? Con un poco más de curiosidad y quizá de compasión.